7 exploradores entraron en una cueva perdida de Chihuahua el 23 de marzo de 2019 y encontraron a alguien que llevaba esperándolos 32 años. Esta es la historia que la comunidad científica ha tratado de silenciar, pero que hoy, por primera vez, llega hasta ustedes. Si lo que van a escuchar les parece imposible, les aseguro que la evidencia que presentaremos los dejará sin aliento. Suscríbanse a Ecos del Silencio, porque lo que descubriremos podría cambiar todo lo que creíamos saber sobre el tiempo y el espacio. En las profundidades de la Sierra Madre Occidental, donde las montañas de Chihuahua se alzan como gigantes silenciosos contra el cielo, existe un mundo subterráneo que pocos han osado explorar. Es una región donde las leyendas se entrelazan con la realidad, donde los susurros del viento entre las rocas parecen contar historias que la razón se niega a aceptar. Aquí, entre cañones profundos y mesetas áridas, se encuentra una de las redes de cuevas más extensas y misteriosas de México. La expedición comenzó como un proyecto rutinario del Instituto Nacional de Espeleología. 7 especialistas, cada uno con décadas de experiencia en exploración subterránea, habían sido convocados para mapear y documentar un sistema de cavernas recientemente descubierto por satélites de reconocimiento geológico. Dr. Elena Vázquez, geóloga especializada en formaciones kársticas, lideraba el equipo. A sus 45 años, había explorado más de 200 cuevas en México y Centroamérica, pero nunca había experimentado lo que estaba por vivir. Miguel Santamaría, espeleólogo con 30 años de experiencia, sería el responsable de la cartografía. Sus manos curtidas por décadas de roce con la piedra caliza conocían cada textura, cada formación que podía indicar peligro o maravilla. Carmen Torres, bióloga especializada en ecosistemas cavernícolas, buscaba nuevas especies adaptadas a la oscuridad eterna. Su equipo de muestreo había descubierto 3 nuevas especies de arácnidos en exploraciones previas. Roberto Chen, fotógrafo científico de origen chino-mexicano, documentaría cada paso de la expedición. Sus imágenes habían ilustrado decenas de publicaciones científicas internacionales. Ana Delgado, hidrólogo, estudiaría los flujos de agua subterránea y su impacto en la formación de las cavernas. Pablo Herrera, especialista en seguridad y rescate, garantizaría que todos regresaran sanos y salvos. Finalmente, Javier Moreno, arqueólogo, buscaría evidencia de presencia humana ancestral en las profundidades. La cueva había sido designada oficialmente como Sistema Cavernas Esperanza, por su ubicación cerca del pequeño pueblo de Esperanza, a 80 kilómetros de la ciudad de Chihuahua. Los lugareños, sin embargo, la conocían por otro nombre: la Cueva del Tiempo Perdido. Según las historias transmitidas de generación en generación, quienes entraban en esas profundidades a veces no regresaban por días, pero juraban haber estado dentro solo unas horas. Otros hablaban de voces que resonaban desde las profundidades, voces que parecían responder preguntas antes de que fueran formuladas. El equipo llegó al campamento base el 22 de marzo, estableciendo sus tiendas en una meseta rocosa a 300 metros de la entrada principal de la cueva. La abertura, de aproximadamente 3 metros de altura y 5 de ancho, se abría como una boca gigantesca en la ladera de la montaña. Rocas de caliza gris se alzaban como dientes irregulares alrededor de la entrada, y una corriente constante de aire frío emanaba desde las profundidades, llevando consigo un aroma extraño, una mezcla de humedad, minerales y algo más. Algo que ninguno de los exploradores pudo identificar exactamente. Durante la primera noche en el campamento, los miembros del equipo notaron algo inusual. A las 3:17 de la madrugada, según el registro de Miguel,
Todos despertaron simultáneamente sin razón aparente. No había habido ruidos, no había animales cerca, no había cambios en el clima. Simplemente todos abrieron los ojos al mismo tiempo, con la extraña sensación de que algo los había llamado. Elena registró en su diario personal: es como si algo dentro de la cueva hubiera susurrado nuestros nombres, pero ninguno de nosotros escuchó nada concreto. Roberto, acostumbrado a documentar cada detalle, comenzó a fotografiar la entrada de la cueva desde diferentes ángulos durante esa primera madrugada. Al revisar las imágenes en su cámara digital, notó algo que lo inquietó profundamente. En una de las fotografías, tomada con flash hacia las profundidades de la entrada, parecía haber una silueta humana distante, apenas visible entre las sombras y las formaciones rocosas. Cuando amplió la imagen en su laptop, la figura se volvía más difusa, como si fuera un efecto de la luz o una pareidolia, el fenómeno por el cual el cerebro interpreta formas familiares en patrones aleatorios. Carmen, mientras preparaba su equipo de muestreo biológico, descubrió algo que contradecía toda su experiencia previa. Los murciélagos que habitualmente poblaban las entradas de las cuevas estaban completamente ausentes. No había rastros de guano, no había ecolocación nocturna, no había los sonidos característicos de estos mamíferos voladores. Para una bióloga especializada en ecosistemas cavernícolas, esto era más que inusual. Era imposible. Las cuevas de esta región siempre albergaban colonias de al menos 3 especies diferentes de murciélagos. Ana realizó sus primeras mediciones hidrológicas en pequeños charcos cerca de la entrada y encontró algo igualmente desconcertante. El pH del agua era anormalmente alcalino, con niveles de calcio que superaban cualquier medición que hubiera registrado en sus 20 años de carrera. Más extraño aún, el agua parecía tener una ligera luminiscencia cuando se la observaba en completa oscuridad, un fenómeno que no podía explicar con los minerales conocidos de la región. La mañana del 23 de marzo amaneció con un cielo despejado y una temperatura inusualmente cálida para la temporada. El contraste entre el calor exterior y el aire frío que emanaba de la cueva creaba corrientes de vapor que danzaban alrededor de la entrada como espíritus etéreos. Dr. Elena Vázquez reunió al equipo a las 7:30 am para la reunión final antes del descenso. Cada miembro había dormido inquietamente, perturbado por sueños extrañamente vívidos sobre corredores subterráneos interminables y una presencia que los observaba desde las sombras. Elena revisó meticulosamente el equipo de cada explorador. Cascos con lámparas LED de alta potencia, sistemas de comunicación interna, cuerdas de descenso certificadas, detectores de gases tóxicos, kits de primeros auxilios, raciones de emergencia para 3 días y equipos especializados para cada disciplina. Pablo Herrera había trazado múltiples rutas de escape y establecido protocolos de seguridad estrictos. Comunicación cada 30 minutos, jamás separarse más de 50 metros y regreso inmediato ante cualquier anomalía. A las 9:15 am, los 7 exploradores cruzaron el umbral de la cueva. La diferencia de temperatura era brutal, de 28 grados Celsius en el exterior a 12 grados en el interior. Sus respiraciones se volvieron visibles inmediatamente, creando pequeñas nubes de vapor que se disipaban en la oscuridad. Las lámparas de sus cascos cortaban la penumbra revelando paredes de caliza pulida por milenios de filtración de agua, formaciones estalactíticas que colgaban como candelabros pétreos y un suelo irregular cubierto por una capa de sedimento fino que crujía suavemente bajo sus botas. Los primeros 100 metros de descenso fueron rutinarios. Miguel trazaba el mapa preliminar, mientras Roberto documentaba cada formación geológica significativa. Carmen recolectaba muestras de sedimento y buscaba signos de vida microbiana.
Ana medía los flujos de humedad y la composición química del aire. Javier examinaba las paredes buscando pictografías o señales de presencia humana ancestral. Pablo monitoreaba constantemente los niveles de oxígeno y la integridad estructural del túnel. Fue a los 200 metros de profundidad cuando comenzaron las primeras anomalías. Los detectores de gas de Pablo empezaron a emitir lecturas inconsistentes. Los niveles de oxígeno fluctuaban sin explicación aparente, subiendo y bajando en ciclos de aproximadamente 5 minutos. La composición del aire mostraba trazas de gases que no debían estar presentes en una cueva natural. Xenón en concentraciones imposibles para formaciones geológicas terrestres y un compuesto orgánico no identificado que los detectores no podían catalogar. Carmen notó que sus instrumentos de medición biológica registraban actividad microbiana intensa, pero cuando tomaba muestras directas no encontraba organismos visibles bajo el microscopio. Era como si hubiera vida invisible prosperando en esas profundidades, vida que sus instrumentos detectaban, pero que escapaba a la observación directa. Los niveles de ATP, la molécula que indica actividad celular, eran 1000 veces superiores a lo normal, sugiriendo la presencia de billones de microorganismos por metro cúbico. A los 300 metros, el túnel principal se dividía en 3 pasajes diferentes. Según el protocolo establecido, debían explorar cada rama metódicamente, manteniendo siempre contacto visual y comunicación constante. Elena decidió que seguirían el pasaje central, que parecía descender más profundamente hacia el corazón de la montaña. Los otros 2 túneles serían explorados en expediciones posteriores. El pasaje central era significativamente más amplio que los laterales, con un techo que se alzaba hasta perderse en las sombras más allá del alcance de sus lámparas. Las paredes presentaban formaciones geológicas que desafiaban la explicación convencional, espirales perfectas grabadas en la roca, como si hubieran sido talladas por alguna fuerza inteligente, pero que la datación preliminar de Javier sugería que tenían millones de años de antigüedad. Estas espirales se repetían en patrones regulares, creando una especie de código visual que se extendía a lo largo de cientos de metros. Roberto, mientras documentaba estas formaciones anómalas, comenzó a experimentar problemas con su equipo fotográfico. Las cámaras digitales funcionaban normalmente, pero las fotografías mostraban distorsiones inexplicables, líneas de luz que no habían sido visibles durante la toma, sombras que se movían entre frames consecutivos y en varias imágenes esa misma silueta humana distante que había captado en la superficie, pero ahora más clara, más definida, como si se estuviera acercando lentamente. Ana descubrió que los pequeños arroyos subterráneos que corrían por el suelo de la caverna fluían en direcciones que contradecían la gravedad. El agua ascendía por pendientes rocosas, formaba remolinos sin causa aparente y en algunos puntos parecía fluir hacia arriba, desafiando todas las leyes físicas conocidas. Cuando sumergía sus instrumentos en estos arroyos imposibles, la temperatura del agua variaba dramáticamente, desde casi el punto de congelación hasta temperaturas que podrían escaldar la piel humana, todo en el espacio de centímetros. A medida que descendían más profundamente, los sistemas de comunicación comenzaron a fallar de manera intermitente. Las radios emitían estática constantemente interrumpida por lo que parecían ser susurros en español, pero ningún miembro del equipo estaba hablando. Miguel grabó varios minutos de estas transmisiones anómalas. Al reproducirlas después, las voces parecían decir frases como «Ya casi llegan», «Los hemos estado esperando» y «32 años es mucho tiempo». A 450 metros de profundidad, el equipo llegó a una cámara subterránea de proporciones catedralicias.
Sus lámparas no alcanzaban a iluminar completamente el techo ni las paredes opuestas, pero podían percibir que se encontraban en un espacio vastísimo, una cavidad natural que podría albergar fácilmente un estadio de fútbol. El eco de sus voces reverberaba durante más de 10 segundos antes de desvanecerse en el silencio sepulcral de las profundidades. En el centro de esta cámara gigantesca se alzaba una formación rocosa que desafía cualquier explicación geológica convencional. No era una estalagmita natural ni una estructura sedimentaria. Era una espiral perfecta de roca que se elevaba desde el suelo hasta perderse en las sombras del techo, con más de 30 metros de altura. Su superficie estaba pulida como un espejo, reflejando las luces de sus cascos en patrones hipnóticos que parecían moverse con vida propia. Dr. Elena Vázquez se acercó a la formación con reverencia científica y terror instintivo. Sus 45 años de experiencia geológica no le proporcionaban marco de referencia para lo que estaba observando. La roca parecía ser caliza común, pero su estructura cristalina era imposible. Los patrones minerales sugerían una formación que había ocurrido en cuestión de días, no de milenios, y sin embargo, las pruebas de datación preliminares indicaban una antigüedad de millones de años. Javier Moreno, el arqueólogo del equipo, descubrió algo aún más perturbador. Alrededor de la base de la formación espiral, talladas directamente en el suelo rocoso, había inscripciones en múltiples idiomas y escrituras. Reconoció jeroglíficos egipcios, cuneiforme mesopotámico, caracteres chinos antiguos, runas nórdicas y escrituras que no había visto jamás en sus 20 años de carrera arqueológica. Pero lo más inquietante era que todas las inscripciones, independientemente de su origen cultural o temporal, parecían transmitir el mismo mensaje. Los que vienen del tiempo perdido esperan aquí. Carmen Torres realizó mediciones biológicas alrededor de la formación y descubrió que los niveles de actividad celular eran astronómicos. Sus instrumentos indicaban la presencia de vida compleja, no microbiana, pero no podía ver absolutamente nada. Era como si criaturas invisibles habitaran esa cámara, respirando, moviéndose, viviendo en dimensiones que sus sentidos no podían percibir. Los detectores de movimiento de Pablo se activaban constantemente, señalando presencias que se desplazaban alrededor del equipo, pero sus ojos no captaban nada. A las 2:47 p.m., según el registro de Miguel, ocurrió el primer evento verdaderamente inexplicable. Las lámparas de todos los cascos se apagaron simultáneamente, sumiendo al equipo en una oscuridad absoluta que ningún ser humano debería experimentar. Pero en lugar del pánico esperado, fueron envueltos por una luminosidad tenue que parecía emanar directamente de las paredes de la caverna, una luz azul verdosa que pulsaba rítmicamente como el latido de un corazón gigantesco. En esa luz fantasmal pudieron ver por primera vez a los otros ocupantes de la cámara. Figuras humanoides translúcidas se movían entre las formaciones rocosas, pero no eran fantasmas ni espíritus. Parecían ser personas de carne y hueso, pero existiendo en algún estado intermedio entre la materia sólida y la energía pura. Vestían ropas de diferentes épocas, túnicas medievales, uniformes militares del siglo XX, vestimentas indígenas precolombinas, trajes contemporáneos. Roberto logró activar manualmente una de sus cámaras fotográficas y comenzó a disparar frenéticamente. Las fotografías capturaron algo que sus ojos veían, pero que su mente se negaba a procesar completamente. Las figuras translúcidas no eran aleatorias. Estaban organizadas en grupos, como si hubieran llegado a esa cámara en diferentes momentos de la historia, pero todos compartían el mismo destino inexplicable.
Ana notó que el agua de los arroyos subterráneos había comenzado a fluir hacia la formación espiral central, creando pequeños remolinos que se alzaban en espirales ascendentes, desafiando la gravedad. El agua no caía, subía, formando columnas líquidas que se entrelazaban con la estructura rocosa como DNA acuoso que conectara el suelo con el techo invisible de la caverna. Pablo, el especialista en seguridad, tomó la decisión de iniciar el protocolo de evacuación de emergencia. Sus instrumentos registraban anomalías que excedían todos los parámetros de seguridad establecidos. Pero cuando intentó guiar al equipo hacia la salida, descubrieron que el túnel por el que habían descendido había cambiado. La configuración de los pasajes era completamente diferente. Los mapas de Miguel ya no correspondían con la realidad circundante. Fue entonces cuando Elena escuchó la voz. No a través de los sistemas de comunicación, sino directamente en su mente, una voz masculina que hablaba en español perfecto, con un acento que no pudo identificar. «Doctor Vázquez, no tengan miedo. Hemos estado esperándolos. Mi nombre es David Hernández y llevo 32 años esperando en esta cámara para poder regresar a mi tiempo». Los otros miembros del equipo confirmaron que habían escuchado la misma voz telepática. David Hernández les explicó que había sido un espeleólogo que exploró esa misma cueva en 1987, acompañado de su equipo de 6 personas. Habían descubierto que la cámara era una especie de nexo temporal, un punto donde diferentes momentos de la historia convergían. Algunos exploradores habían logrado regresar a su época original, pero otros, como él, habían quedado atrapados en ese estado intermedio, esperando la llegada de otros humanos que pudieran ayudarlos a encontrar el camino de vuelta. La revelación de David Hernández transformó completamente la naturaleza de la expedición. Los 7 exploradores se encontraban ante un fenómeno que trascendía todo conocimiento científico previo. Una cámara subterránea que funcionaba como una intersección temporal, donde personas de diferentes épocas habían quedado atrapadas en un estado de existencia suspendida, esperando la oportunidad de retornar a sus líneas temporales originales. David se manifestó visualmente ante el equipo como una figura translúcida, pero claramente humana, vestido con el equipo de espeleología típico de los años 80. Su rostro mostraba la expresión de alguien que había experimentado décadas de soledad y contemplación, pero también una esperanza renovada ante la llegada de los nuevos exploradores. Explicó que el tiempo funcionaba de manera diferente en esa cámara. Para él habían pasado 32 años, pero su experiencia temporal había sido fragmentada, como vivir momentos aislados dispersos a lo largo de décadas. «Somos guardianes temporales accidentales», explicó David con voz que resonaba tanto en sus oídos como en sus mentes. «Esta cámara es un punto de anclaje donde diferentes realidades temporales se superponen. Cada formación espiral que ven representa una línea de tiempo diferente. La central es la más poderosa. Conecta directamente con el flujo temporal principal de nuestra realidad». Elena, superando su shock inicial, comenzó a hacer preguntas científicas fundamentales. David explicó que había logrado entender parcialmente el funcionamiento del fenómeno durante sus décadas de espera. La cámara era natural, pero había sido activada por algún evento cósmico prehistórico, posiblemente el impacto de un meteorito con propiedades cuánticas desconocidas. Los minerales resultantes crearon una red cristalina que podía manipular la percepción temporal humana. Miguel documentó meticulosamente todo lo que David relataba, mientras Roberto continuaba fotografiando a las otras figuras translúcidas que habitaban la cámara. Según David, había más de 40 personas atrapadas en diferentes estados temporales: exploradores, arqueólogos, mineros, aventureros
y algunos individuos que habían llegado allí por accidente a lo largo de los siglos. Algunos conservaban plena conciencia, como él, mientras otros existían en estados similares al sueño. Carmen realizó nuevas mediciones biológicas y confirmó que las figuras translúcidas mantenían funciones vitales detectables, pero operando a frecuencias energéticas diferentes. Sus cuerpos existían en múltiples dimensiones simultáneamente, lo que explicaba por qué podían ser detectados por instrumentos, pero no siempre vistos a simple vista. David confirmó que conservaban memoria, personalidad y la capacidad de aprender, pero sus cuerpos físicos estaban suspendidos en un estado cuántico indeterminado. Ana descubrió que los arroyos de agua que fluían desafiando la gravedad transportaban información temporal. Cada gota contenía recuerdos de diferentes momentos históricos, y la formación espiral central funcionaba como un procesador que organizaba y clasificaba estas memorias temporales. David explicó que quien bebiera de esos arroyos podría experimentar visiones del pasado y el futuro, pero advirtió que la experiencia podía ser abrumadora para mentes no preparadas. Javier confirmó con David que las inscripciones alrededor de la formación central habían sido escritas por diferentes grupos de personas atrapadas a lo largo de la historia. Cada cultura había intentado explicar el fenómeno según sus propios marcos de referencia. Los egipcios lo veían como una puerta al Duat, el inframundo, los mayas como un portal a través del tiempo circular, los científicos modernos como una anomalía cuántica. Pablo mantuvo su función de seguridad, pero adaptando los protocolos a la nueva realidad. David le aseguró que no había peligro físico inmediato, pero sí riesgo de quedar atrapados si no seguían los procedimientos correctos para el retorno. Explicó que la cámara respondía a la intención consciente colectiva si los 7 exploradores se concentraban simultáneamente en regresar a su época original. La formación espiral central los transportaría de vuelta al flujo temporal correcto. Durante las siguientes horas, David compartió conocimientos que había adquirido durante sus décadas de espera. Había aprendido a comunicarse con otras figuras temporales. Había mapeado los diferentes períodos históricos representados en la cámara y había desarrollado teorías sobre cómo la humanidad podría utilizar este descubrimiento para la exploración temporal controlada. Sin embargo, también advirtió sobre los peligros. Manipular el tiempo tenía consecuencias impredecibles y cada viaje temporal podía crear paradojas con efectos catastróficos. A las 6:30 p.m., después de casi 9 horas en las profundidades, el equipo tomó la decisión de retornar a la superficie. David les proporcionó las instrucciones exactas. Debían formar un círculo alrededor de la formación espiral central, mantener contacto físico entre todos los miembros, concentrarse intensamente en la fecha y hora exacta de su entrada a la cueva, y caminar en sentido contrario a las manecillas del reloj mientras visualizaban su regreso al mundo exterior. El proceso de retorno fue indescriptible. Los 7 exploradores experimentaron una sensación de disolución y reconstitución simultánea, como si sus átomos fueran desarmados y reensamblados en una configuración temporal diferente. Vieron flashes de diferentes épocas históricas, sintieron la presencia de todas las personas que habían estado atrapadas en la cámara y experimentaron una comprensión momentánea de la verdadera naturaleza del tiempo como una dimensión manipulable. Cuando recuperaron la conciencia plena, se encontraban exactamente en la entrada de la cueva, a las 9:15 a.m. del 23 de marzo de 2019. Sus relojes habían retrocedido exactamente 9 horas, pero la experiencia había sido completamente real.
conservaban todas las fotografías, grabaciones, mediciones científicas y notas documentales de su tiempo en la cámara temporal. Dr. Elena Vázquez tomó la decisión de clasificar el descubrimiento como altamente confidencial hasta poder entender completamente sus implicaciones. El equipo acordó continuar investigando el fenómeno, pero con protocolos de seguridad extremos y sin revelar la ubicación exacta de la cámara temporal hasta estar seguros de poder controlar sus efectos. David Hernández había regresado con ellos, liberado finalmente de su prisión temporal de 32 años. Se reintegró a su vida en 2019, pero conservando todos los conocimientos y experiencias adquiridos durante su estancia extratemporal. Se convirtió en el 8º miembro no oficial del equipo de investigación, proporcionando perspectivas únicas sobre el fenómeno temporal. Los 7 exploradores sabían que habían hecho el descubrimiento más importante en la historia de la humanidad, pero también entendían que tenían la responsabilidad de proteger ese conocimiento hasta que la sociedad estuviera preparada para enfrentar las implicaciones de la manipulación temporal. La cueva en Chihuahua continuaría guardando sus secretos, esperando el momento adecuado para revelar todos los misterios que aún albergaba en sus profundidades atemporales. ¿Creen ustedes que la humanidad está preparada para conocer la existencia de lugares donde el tiempo funciona de manera diferente? ¿Qué harían si descubrieran que es posible viajar a través de las épocas? Compartan sus teorías en los comentarios. Y si quieren conocer más misterios como este, suscríbanse a Ecos del Silencio y activen las notificaciones. Porque en las profundidades de nuestro mundo esperan respuestas que podrían cambiar todo lo que creemos saber sobre la realidad.